revelado, el escalofriante legado maldito de un nahual y las sombras que acechan a los campesinos. La aldea de San Pedro siempre había sido un lugar silencioso, donde el canto de los pájaros y el murmullo del viento llenaban el aire. Pero ahora, una sombra más oscura que la noche misma parecía haber descendido sobre el pequeño pueblo. Las desapariciones eran un eco inquietante. Algunos decían que era el nahual, un ser maléfico que se transformaba, un monstruo que acechaba en la oscuridad, y María lo sentía. Tenía 22 años, pero su espíritu había madurado entre las tierras de cultivo y el sonido de la vida que se mantenía a flote a pesar de la pobreza. Sin embargo, aquella noche, el cielo se volvió rojo, y una sensación de terror comenzaba a cernirse. Los rumores se desataron como fuego en un campo seco. «Se llevaron al perro de doña Elena», decía una voz temblorosa. «La vaca de don Pedro nunca más regresó al establo», murmuraban los ancianos. María, al alzar la vista hacia la luna llena, sintió que ésta brillaba con un fulgor inusual, como si presenciara una tragedia que se desarrollaba frente a ella. Mientras trabajaba en el campo bajo ese horizonte de pesadilla, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Escuchó murmullos en el viento? ¿María? ¿María? La brisa no solo era fría, era un susurro que se convertía en un grito. El anciano está loco, pensó para sí misma, aferrándose a su labor. Pero a medida que las noches se tornaban más inquietantes, lo que antes parecía locura se volvía un monstruo real en el que la comunidad empezaba a creer. Uno de sus colegas, visiblemente asustado, alegó haber visto una sombra moverse entre los cerezos, algo que nunca había visto antes. La leyenda del nahual es cierta, María. Es un castigo, dijo con ojos desorbitados. Ella intentó ignorar la sensación de que esta era solo una historia, pero la tensión apretaba sus pulmones como una serpiente. Lo más inquietante de todo era que su ganado comenzaba a comportarse de manera extraña. Su hermano menor había desaparecido, y el grito ahogado de un aullido resonó en su mente. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el viento aumentaba, notó que las luces de las casas se apagaban una a una, dejando a la aldea sumida en la oscuridad. Marí sentía como las sombras se acercaban, un presagio de que el nahual ya estaba entre ellos. El silencio era sepulcral, y en cada rincón se ocultaban temores que parecían palpitar. Corrió entre las calles angostas, su corazón palpitaba como un tambor desesperado. Con cada paso, susurraban ecos. Entre los maizales, sintió que algo, o alguien, la observaba. Entonces, decidió que debía enfrentarse a esta sombra. Su hermano estaba en peligro, y María sabía que debía elegir entre desafiar la leyenda o perder a su familia para siempre. La bruma se espesoraba, el aire era tenso, al fondo, un aullido resonó en la noche. ¿Qué oscuro secreto la aguardaba? María corrió hacia el bosque, donde las sombras se arremolinaban en un oscuro ballet. La luna proyectaba luces tenues, y los árboles parecían abrirse como bocas dispuestas a devorarla. Su mente estaba llena de miedos y recuerdos, cada susurro del viento parecía llevarle a una realidad en la que su hermano seguía perdido. La aldea había educado a todos sobre las advertencias. Las historias que narraban los ancianos, esos relatos espeluznantes sobre el nahual, danzaban en su cabeza. Un crujido repentino la hizo detenerse en seco. Los ojos de María se abrieron como platos. No estaba sola. Ella sintió que algo se movía en la penumbra, una presencia que hacía arder su piel, algo que la observaba con un deseo voraz. Sin pensarlo, comenzó a llamar a su hermano. «Javi. Javi, ¿dónde estás?» La angustia invadía su pecho, y lágrimas le ardían en los ojos. Un ruido más fuerte, como un lamento, emergió de un lugar inexplorado dentro del bosque. María sintió como si ese lamento atravesara su ser. Con pasos titubeantes, se acercó. La niebla envolvía el entorno, ocultando cualquier posibilidad de encontrar una respuesta. Cada sonido la paralizaba, cada hoja que caía parecía un alarido. «Dame una señal, por favor», imploró, su voz se desvaneció en el aire. De pronto, algo brilló entre los arbustos.
Una figura oscura se recortó contra la luz de la luna. Los ojos de María se entrecerraron en la búsqueda ansiosa de encontrar ese destello. Lo reconoció, una de las antiguas reliquias de su bisabuela, un amuleto que supuestamente tenía el poder de proteger contra los espíritus malignos. Con determinación, se hizo un camino hacia el amuleto, las hojas húmedas susurrando bajo sus pies descalzos. Pero a medida que se aproximaba, sintió un escalofrío que la hizo tambalear. La figura no solo era un objeto, la sombra detrás del amuleto parecía cobrar vida, transformándose en un contorno humano. Esa presencia, oscura y amenazante, creció en intensidad. Era el nahual. Su forma se contorsionaba, sus ojos eran dos brasas que ardían con malevolencia. María sintió que el corazón se le detenía en el pecho. La leyenda era real, y ahora no solo había ecos de venganza entre los murmullos del pueblo, sino que el propio horror estaba frente a ella. El silencio volvió a reinar, pero el nahual ya no estaba en las sombras. Avanzó, y cada paso resonaba como un tambor de muerte en el alma de María. ¿Por qué has venido?, preguntó, esbozando el valor que le quedaba. La figura se detuvo, y entonces, con voz de eco, pronunció: «Tu sangre es el sacrificio que busco. Entrega tu esencia para liberarte». María sintió el sudor frío correr por su frente. El terror arrugaba su corazón, pero algo más profundo la anclaba. «No te tengo miedo», gritó. Pero en su interior, la verdad era otra, sentía que lo que estaba en juego era más que su vida, era el futuro de su familia. Con un último alarido, María levantó el amuleto, y el brillo en su interior comenzó a crecer. «Date por vencido», desafió, dispuesta a pelear. La sombra se estremeció, y en ese instante, el bosque pareció temblar con una energía desconocida. Resistiría el poder del amuleto o sucumbiría al terror del nahual. Un aullido rasgó la quietud, y todo se tornó negro. Iba a perder la batalla contra las sombras que amenazaban a su familia, o habría una oportunidad de salvar a su hermano y la aldea. El tiempo se detuvo en aquella noche de horror, y María se enfrentaba a la verdad más oscura de su legado. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar por aquellos a los que amaba? María sintió en su piel el frío intenso que emanaba de la figura del nahual. La oscuridad que lo rodeaba parecía absorber la luz de la luna, haciéndola indistingible. Su corazón latía con fuerza, retumbando en sus oídos como si cada palpitación fuera un eco de su desesperación. Con el amuleto todavía en mano, una energía extraña comenzó a fluir a través de su cuerpo, mezcla de miedo palpable y la creciente determinación por proteger a su familia. El nahual se acercó lentamente, como si disfrutara del temor que emanaba de ella. «Tu resistencia es inútil», susurró, su voz resonando entre los árboles como un eco de antiguas maldiciones. María sintió que el aire se volvía denso, le costaba respirar. ¿Cómo podía luchar contra algo tan antiguo, tan poderoso? Sin embargo, el amuleto empezó a brillar con mayor intensidad, como si reconocido su determinación. «Deja a mi hermano en paz», gritó, ya sin aliento. Pero su grito se perdió entre los murmullos del bosque, incapaz de alterar la brutal realidad que enfrentaba. La sombra se detuvo justo frente a ella, y sus ojos encendidos la atravesaron. Esa mirada parecía conocer cada rincón de su alma, cada miedo escondido y cada deseo angustioso. A su alrededor, la niebla comenzó a espesarse, y sonidos distantes surgieron del bosque, murmullos de voces, risas burlonas que resonaban entre las ramas. Era como si las almas perdidas del lugar, atrapadas por el nahual, se burlaran de su valentía. «Vine a buscar lo que me pertenece», continuó el nahual, con una voz que parecía venir de varias direcciones a la vez. «Tu hermano, su esencia, su vida, una parte de él es mía ahora». Sus palabras eran como dagas, punzantes y afiladas, y María sintió como la desesperación comenzaba a transformarse en un deseo ardiente de luchar. Recordó los relatos de su infancia sobre el amuleto, cómo había protegido a sus ancestros de horrores inimaginables. «No te pertenezco», exclamó, levantando el amuleto entre ellos. La luz creció, iluminando el área a su alrededor, y por un momento, la figura del nahual titubeó. Con valor renovado, María lo desafió. «Si quieres algo de mí, tendrás que matarme primero». La bravura en su voz sorprendió incluso a ella, pero ya no podía permitir que el miedo la dominara. El nahual lanzó una carcajada, retumbante y cruel, llenando el aire con un eco de desdén. De repente, comprendió que el amuleto pulsaba con un poder que podía usar en su contra o a su favor.
con el alabado arte de los ancestros en mente, empezó a murmurar las palabras que le habían enseñado en la infancia, invocando la protección de su familia sobre ella y sobre Javi. Las sombras comenzaron a agitarse, como si el propio bosque respondiera a sus súplicas. ¿Podía el poder de sus antepasados cambiar el curso de la noche? ¿O el nahual, con su fuerza oscura, se reiría de sus esfuerzos? Los ojos del nahual se encendieron en furia, y un viento gélido barrió el bosque, arrastrando hojas y ramas. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una advertencia de que lo que seguía podría ser una batalla más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar, pero en el instante más sombrío, una voz familiar resonó a sus espaldas. María era el susurro de Javi, una nota de esperanza en el abismo del horror que la rodeaba. Se giró bruscamente, su corazón se llenó de un nuevo tipo de terror. ¿Dónde estaba? ¿Era un eco de su mente o el verdadero regreso de su hermano? Mientras el nahual se preparaba para atacar, algo en el aire cambió. ¿Sería Javi un salvador o un peligro? Escondido tras las sombras, la oscuridad parecía cerrarse de nuevo, y María sabía que debía actuar rápido. La pelea por su futuro y su familia apenas comenzaba. María sintió que el tiempo se paralizaba mientras su mente intentaba hacer sentido de la aparición de Javi. La figura oscura del nahual se volvía cada vez más inquietante, y su risa burlona llenaba el aire denso como un veneno. ¿Qué has traído contigo, María? Preguntó el nahual con un tono de desprecio que provocó que el vello en su cuello se erizara. Javi, gritó ella, mientras se giraba hacia su hermano. Tenía que tocarlo, asegurarse de que era real. Pero, en lugar de acercarse a ella, Javi retrocedió, completamente inmóvil, como si algo lo retuviera en su lugar. Su rostro mostraba una mezcla de confusión y terror. María, no te acerques a él, advirtió el nahual. Su alma me pertenece, y cualquier intento de salvarlo, sería tu ruina. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Si Javi estaba aquí, ¿por qué parecía tan distante y perdido? La luz del amuleto palpitaba ahora, como si supiera que el destino de ambos estaba en juego. Mira a mí, hermano. Soy yo, exclamó, pero la voz temblorosa que salió de sus labios traicionó su miedo. ¿Es ella realmente tu hermana, Javi? El nahual se burló, como si disfrutara del juego. Tal vez le plazca saber que está a punto de perderlo todo. Tal vez debería preguntarte quién eres tú ahora. ¿El niño inocente o el sacrificio perdido? No, Javi. Escúchame, suplicó María, intentando contener la desesperación en su pecho. Pero su hermano permanecía en silencio, como si luchara contra un enemigo invisible. María sintió un golpe de pánico. ¿Y si él no era quien quería ser? La presión del nahual en el aire se hizo tangible, y María aprovechó la luz de su amuleto, concentrando su energía en cada palabra de protección que conocía. Sin embargo, el viento silbante comenzó a intensificarse, envolviendo su voz en un aluvión de ecos oscuros. Las risitas de las almas atrapadas parecían elevarse, como si celebraran la confusión de ambos hermanos. Debes saber que el poder del amuleto no puede competir con la verdad, dijo el nahual, avanzando un paso más hacia ella. Javi lleva el peso de tus pecados, y lo que hiciste en el pasado nunca desaparecerá. Ahora, es tu oportunidad de abrazar la oscuridad. María cerró sus ojos con fuerza, recordando las historias sobre la redención y el amor. Si realmente quería salvar a su hermano y a sí misma, tendría que confrontar el miedo que las sombras le susurraban. No, no es verdad. Nunca lo será, gritó, quizás más por su propio convencimiento que para que el nahual la escuchara. El viento se detuvo de golpe, y la calma se sintió como un grito agónico. ¿Vas a desafiarme, niña? Sed me eres. La oscura figura extendió sus brazos, como si invocara la noche misma. Entonces, Javi pareció estremecerse. Un parpadeo fugaz de lucidez cruzó su rostro. María, no dejes que tome el control. Su voz era un susurro entrecortado, y sus ojos, normalmente alegres, parecieron apagarse. No, exclamó María, el terror apoderándose de ella, sabiendo que el tiempo se agotaba. Pero el nahual ya se movía, preparándose para atacar. Cuando la oscuridad avanzó, la luz del amuleto se volvió más brillante que nunca. María vio visiones de sus antepasados, de poderosos guerreros enfrentando retos imposibles. Ella podría canalizar su fuerza, lo podía sentir. Pero también, en el fondo,
habían comenzado a aflorar sombras en su interior, ecos del pasado que amenazaban con arrastrarla a la nada. ¿O sería su amor por Javi el único resplandor que necesitaba? Mientras la sombra se acercaba, decidió hacer un último intento. Javi, ven a mí. Recuerda nuestra infancia. Lo que somos. Gritó, extendiendo una mano, deseando que ese vínculo mágico aún existiera. El nahual estaba a un paso de ella, y en su voz había un destello de risa desquiciada. Tus lazos familiares son débiles, como el aliento de un susurro en la brisa. Al final, ¿quién de ustedes sobrevivirá a la noche? Y así, en ese momento de desesperación, se desató una batalla en el corazón de María y Javi, entre la oscuridad que amenazaba devorarlo todo y la luz que aún podía deshacerse de las sombras. Pero la pregunta era, ¿podría la luz superar el abismo que comenzaba a tragarse sus esperanzas? La niebla se espesaría aún más, y un grito desgarrador resonó en la noche. ¿Era de ellos o del nahual? Todo se difuminaba mientras la lucha por su destino apenas comenzaba. María sintió como la oscuridad se abalanzaba sobre ella, una sombra casi palpable destinada a devorarlo todo. El aliento del nahual, un hedor a tierra y muerte, se colaba en su nariz mientras su hermano luchaba en silencio. No puedo dejar que caiga. Pensó con fervor, el amuleto brillando intensamente entre sus manos. Conéctate, Javi. Recuerda, gritó, mientras sentía el frío de la noche apretando su pecho. El peligro inminente la impulsaba a actuar, a no permitir que la desesperación la dominara. El nahual, disfrutando de la tortura, dio un paso más cerca, sus ojos como brasas en la niebla. Ella no puede ayudarte, Javi. Has sido mío desde el primer grito en la oscuridad. ¿Te acuerdas, hermano? La noche en que abandonaste la luz por la sombra. Aquí, no eres más que una marioneta en mis manos. Javi titubeó, una expresión de dolor cruzó su rostro. María sintió que su corazón se rompía al ver a su hermano arrastrado entre dos mundos. La neblina giraba a su alrededor, las risas de las almas atrapadas resonaban como ecos de un pasado olvidado. Ella había escuchado historias de los que habían sucumbido al nahual, de los que habían perdido todo hasta su esencia. Vamos, Javi. Lucha. ¿Eres más fuerte que esto? Insistió, extendiendo su mano como un faro en el abismo. Su voluntad chispeaba con el resplandor del amuleto, y por un instante, vio una chispa en los ojos de su hermano, un atisbo de la luz que había conocido. María, no sé si puedo, murmuró él, su voz temblorosa sonando como un eco lejano. Pero la risa burlona del nahual rompió el momento. ¿Cómo lo ves, hermano? Es un lugar sin salida. La oscuridad ganará siempre. El miedo creció en el pecho de María, pero no iba a permitir que el terror la consumiera. Javi, piénsalo. La risa de mamá, las historias de papá, nuestra promesa de siempre estar juntos. Eso es lo que somos, gritó. De pronto, la luz del amuleto empezó a pulsar, y un viento poderoso levantó su cabello. Las almas atrapadas en el aire comenzaron a susurrar, levantando un mantra antiguo que parecía resonar con el mismo latido de su corazón. Por todo lo que somos, ven a mí. Clamó, cada palabra cargada de intención. ¿Qué intentas hacer? Es un acto de desesperación. Se burló el nahual, mientras su sombra se cernía sobre ellos como un presagio de muerte. Pero María apretó su mano cerrando los ojos, invocando sencillos rituales que había aprendido de abuela, palabras que tenían el poder de interceder entre mundos. La luz estalló alrededor de ella, como un sol naciente. El nahual sorprendió por un momento, la risa en su rostro se transformó en una mueca de enojo. No puedes luchar contra lo inevitable, sentenció, pero su voz ya temblaba. El tiempo pareció detenerse. Javi dio un paso hacia adelante. La conexión que parecía perdida comenzaba a resurgir. María, ayúdame, susurró, y ella sintió como una ola de esperanza inundaba su ser. Vamos, hermano. Juntos, dijo, alzando el amuleto con una mano mientras con la otra buscaba la suya. Pero el nahual, ahora furioso, lanzó un grito desgarrador que resonó por toda la noche. Una sombra se abalanzó sobre ellos, su deseo de venganza tangible y terrorífico. Las almas en pena a su alrededor comenzaron a vibrar, como si contemplaran lo que se avecinaba. La luz del amuleto se apagó repentinamente, cayendo en un silencio aterrador. María sintió como caía en un vacío abrumador, y la oscuridad consumía lo que quedaba de su fuerza. No.
Esto no puede ser el final. Gritó, su voz resonando en la oscuridad. Sabía que no podían rendirse, pero el miedo la envolvía como una manta helada. Mientras Javi se unía a ella, sintió el golpe de la sombra, el frío deslizándose por su piel. Sería la última vez que tendrían que luchar. Podrían su amor y su valentía definir su destino. Con el aliento en suspenso y el terror palpable, se enfrentaron juntos al abismo, pero una nueva risa emergió del silencio. La tensión se cortaba en el aire, y las preguntas se agolpaban en su mente. ¿Qué miedos familiares acechaban en las sombras? ¿Cuánto tiempo les quedaba? La respuesta estaba a punto de revelarse, y en ese instante, un fragmento de la verdad comenzó a desnudarse en la oscuridad. La oscuridad parecía cobrar vida, palpitando con una violencia que hacía eco en el pecho de María. Apenas podía ver, solo sentía la presencia del nahual acechando, como un lobo al acecho de su presa. Su mente giraba en círculos, intentando comprender cómo enfrentarse a esa fuerza que amenazaba con devorarlos. ¿Por qué no luchas con todo lo que tienes, Javi? Murmuró, notando el temblor de su mano que aún intentaba encontrar la suya. La conexión entre ellos parecía un hilo, frágil pero resistente. Sin embargo, la sombra se movía, contorsionándose a su alrededor, como si se divirtiera con su sufrimiento. «Porque tengo miedo», respondió él con voz quebrada, su honestidad traspasando la oscuridad. María sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, no podía permitir que el miedo lo consumiera. «Tienes que pelear. Todo lo que somos depende de esto». El nahual se acercó un paso más, su aliento helado recorriendo el rostro de María. «Tu valor es un espejismo, María. Lo que crees saber de tu familia es solo otra mentira. El pasado guarda secretos que jamás debieron revelarse», siseó, como si disfrutara cada palabra que brotaba de su boca demoníaca. «¿Qué quieres decir con eso?», cuestionó Javi, el temor a lo desconocido envolviéndolo. «No voy a dejar que me saques de la luz». «¿Mientes?», rió el nahual, un eco de risas que retumbaba en la negrura, despojando a Javi de su valentía. «Tus propios recuerdos son prisioneros en mi reino. Tu madre y tu padre fueron quienes sellaron su destino muy antes que tú nacieras». La mención de sus padres hizo que un escalofrío recorriera la espalda de ambos. María recordó instintivamente las historias que hablaban de ellos, de cómo habían luchado contra el nahual en el pasado. Todo por proteger a sus hijos, todo por la luz que representaban. «No puede ser cierto», gritó con desesperación, su voz resonando con la esperanza de que no lo fuera. «¿Qué tal si te dijera que ese amuleto no es una protección?», susurró el nahual, su voz una seda mortal. «Es solo un recordatorio del pacto que tu familia hizo en su lucha fútil. Una traición que corre en tus venas». Javi se puso rígido, como si la revelación le ahogara el aliento. «No, eso no es posible», tartamudeó. La sombra retrocedió un poco y pudo ver la indecisión en el rostro de su hermano. El miedo estaba ganando. «María», dijo Javi, rompiendo el hielo de su confusión. «¿Qué tal si todo esto realmente es nuestra culpa? Lo que somos lo que hicimos». «Cállate», respondió ella, su voz rasgada. «No podemos permitir que el miedo nos consuma. Nuestra familia peleó por nosotros. Eso es lo que importa». Las almas de los lamentados comenzaron a susurrar de nuevo, sus voces transmitiendo una angustia profunda. María cerró los ojos y se enfocó en el amuleto, recordando el amor de su madre y la lucha de su padre. La luz del amuleto parecía debilitarse más, como si el nahual absorba cada rayo de esperanza que emanaba. «Escucha. Tú no eres tu pasado, Javi. Nos negamos a ser la sombra de una traición. Juntos, romperemos el ciclo. Lucha por nosotros», clamó. De repente, el aire cambió. María sintió un aumento de energía que atravesaba el abismo. El aliento del nahual se volvió palpable y violento. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, algo estalló en su interior. La conexión con Javi ardió como una antorcha encendida. «Recuerda la luz. Por favor, recuérdalo». Sin embargo, el nahual, sintiendo el renacer de su resistencia, lanzó un grito ensordecedor que sacudió el cielo. Las sombras brotaron en un frenesí, mirando hacia ellos como bestias hambrientas. «Están destinados a ser míos», resonó su voz en ecos. Siempre, y por siempre. Los susurros aumentaron, convirtiéndose en un rugido ensordecedor.
María mantuvo su mirada fija en su hermano. Juntos, nunca seremos solo sombras, dijo, retando al abismo lentamente. El frío se volvió más intenso, apoderándose de sus cuerpos. Justo en ese momento, un haz de luz cortante surgió de las manos de María, como un último grito de libertad. La sombra del nahual se retorció, como intentando escapar de la luz. El suelo tembló y un silencio mortal siguió, como si el mundo entero estuviera en suspenso. ¿Podrían finalmente romper el ciclo? Pero antes de que pudieran comprender, una verdad aún más oscura se reveló. Del silencio surgió un eco desconocido, un nombre que nunca esperaron escuchar María. ¿Javi? La pregunta flotaba en el aire oscuro, larvando las dudas en sus corazones. ¿Quién realmente estaba hablando? ¿Era un aliado o una nueva forma del terror que acechaba? La luz que emanaba de las manos de María parecía luchar contra la negrura, pero el mismo brillo se tornó tembloroso, amenazando con apagarse. La voz que resonaba en el aire era familiar, pero cargada de un eco sombrío que desgarraba sus corazones. ¿Por qué no recuerdas? Siempre he estado aquí. ¿Quién eres? Preguntó Javi, su voz temblorosa cargada de pánico. Era como si, en cada palabra dicha, el oro del pasado se desvaneciera más, dejando atrás las sombras del dolor. Solo el reflejo del terror que tu familia ha alimentado por generaciones, respondió la voz, resonando como un susurro en un abismo. Al escucharla, María sintió que su corazón se aceleraba, como un tambor llamando al conflicto. La verdad siempre ha estado oculta, pero hoy la desvelaré. Cállate, gritó ella, sintiendo la presión del mundo sobre sus hombros. En su mente, las imágenes de su padre, su madre, su hogar se deslizaban, transformándose en sombras distorsionadas. El nahual se había adueñado de sus recuerdos, distorsionándolos a su antojo. nunca dejaré que toques esos recuerdos, exclamó Javi, alzando la mirada hacia la sombra palpante que lo rodeaba. Eres solo un monstruo. Monstruo, se rió el nahual. No soy solo un monstruo, soy la sombra de la traición de tus padres. Todos los secretos que intentaron ocultar solo me alimentan. El aire se volvió más frío, rodeándolos de gélido horror. María sintió que, en cada inhalación, el aliento del nahual la envolvía, llenando su ser con una desesperación visceral. Javi, ¿te das cuenta de lo que significa esto? No solo luchamos contra él, luchamos contra nuestra propia historia. En un instante, la luz del amuleto se apagó. Todo se tornó en una negrura opresiva. La presión del silencio era casi física, sentían que los ojos del nahual se posaban sobre ellos con una avidez voraz. El susurro que había comenzado a oírse se convirtió en un coro, clamando desde lo más oscuro de sus recuerdos. Te veo, María. Te veo, Javi. Veo el dolor que cargan, decía la voz en un tono mosco, como un eco resbaladizo que prometía develar secretos aterradores. La verdad está a un solo paso de ser revelada. Sus corazones palpitantes son solo un eco de la traición del pasado. ¿Quieres enfrentarlo? María pensó en su madre, la que siempre había llenado su vida de luz y amor. La había perdido en la oscuridad, y la imagen de su padre fue una certeza que brillaba en su mente. No, no lo permitiré. Nos negamos a ser lo que tú dices. No somos traidores, somos sobrevivientes. Sobrevivientes, replicó el nahual, la risa retumbando como un trueno. ¿Cuánto tiempo más seguirán negando la verdad? Podrán luchar, pero las sombras siempre regresan. En ese instante, un cambio hizo eco en el ambiente. María sintió un tirón en su interior, algo oscuro ordenaba su cuerpo a moverse. Con cada latido, la sombra del nahual avanzaba hacia ellos, como si un ciclo interminable estuviera a punto de reanudarse. La luz había desaparecido, pero las llamas de sus corazones seguían latiendo. No podemos rendirnos, gritó Javi, alzando sus brazos como si intentara desviar la tormenta. Sin embargo, María sentía que sus fuerzas se desvanecían. El terror comenzaba a arrastrar su mente al abismo. Pero si todo esto es cierto... Javi. Lo interrumpió María, y sus ojos chispearon con determinación. Debemos recordar la verdad y, si es necesario, enfrentarla, en lugar de dejar que nos consuma. De repente, el eco de su voz se combinó con un doloroso grito desgarrador del nahual, como si la luz de su valentía causara una herida mortal.
La negrura comenzó a desvanecerse lentamente, revelando la figura del nahual, ahora más pequeña y frágil ante su fuego interno. Pero justo cuando el miedo parecía retroceder, un profundo silencio lo llenó todo. Algo crujía en la oscuridad, y de repente, del fondo del abismo, una figura empezó a emerger. ¿Estamos listos para conocer nuestro verdadero legado?, murmuró la voz, y el sudor frío recorrió la espalda de María. La amenaza poseía ahora un rostro. ¿Conocido? No. No puede ser, susurró Javi, observando con horror cómo la imagen se iluminaba, revelando el reflejo de su madre. Al final de la sombra la desesperación los invadió nuevamente. ¿Acaso la luz podría resistir incluso a su propia madre, convertida en un símbolo del horror? ¿Podrían desafiar un legado que parecía atraparlos sin salida alguna? Las respuestas pendían en el aire, mientras el futuro se desdibujaba ante sus ojos desesperados. La figura emergió lentamente, las sombras danzando alrededor de su silueta. María no podía procesar la imagen de la mujer que estaba frente a ellos. Su madre se parecía a un espectro, frágil, etérea, pero con un brillo que parecía querer aferrarse a la vida. Su rostro, siempre lleno de amor, ahora portaba una máscara de desesperación. ¿Por qué, madre? ¿Por qué te has convertido en esto?, gritó Javi, su voz resonando en el vacío que los rodeaba. A medida que las palabras salían de su boca, la luz pareció vacilar otra vez, como si el propio eco de su angustia afectara la esencia de su ser. Porque tu padre y yo nunca quisimos que esto ocurriera, respondió su madre, su voz un eco desgarrador. Cada palabra era un susurro desgastado por el dolor de secretos mantenidos. Este legado, esta sombra no es solo del nahual. Es el resultado de todo aquello que escondimos, de todo lo que decidimos callar. Me dejé llevar por la oscuridad, y ahora estoy atrapada. María sintió que algo se rompía dentro de ella. La revelación la golpeó con fuerza. ¿Tú lo conocías? ¿Cómo pudiste no decirme nada? El calor de su ira se mezclaba con la fría desesperación. No era mi intención, sollozó la sombra de su madre, mientras, en el fondo de sus ojos, brillaba una tristeza infinita. Creí que al protegeros, podría romper la maldición. Pero ignorar la verdad solo le dio más poder. El nahual, que había estado en silencio, comenzó a reír con un eco sombrío. Miren cómo se retuercen en su propia culpa. Sus corazones son débiles, alimentando su propia condena. Creyeron que podía romperse el ciclo, pero solo han avivado las llamas de su propia historia. El aire se volvió pesado, como si cada palabra del nahual fuera un ladrillo tirado sobre sus espíritus. María sintió que la rabia y el dolor se entrelazaban, formando un abismo impenetrable. Su madre, atrapada de esa manera, era un recordatorio de todo lo que podía perder. «¡Silencio!», gritó ella, sus ojos brillando con la resurgente luz de la determinación. «No seremos tus marionetas. No dejaremos que nuestros deseos traigan más horror. Vamos a enfrentarlo, juntos». «¿Pero cómo?», preguntó Javi, su voz un hilo roto. «¿Cómo enfrentamos algo que ha estado persiguiéndonos toda la vida?». «Con la verdad», respondió María, su mirada fija en el nahual, que titilaba entre el miedo y la risa. «Si somos los culpables, también somos los que tenemos el poder de cambiarlo. Debemos recordar lo que hemos olvidado, y enfrentarlo de frente». Sudor frío recorría sus cuerpos mientras el abismo se cerraba aún más a su alrededor, el eco de sus palabras resonando en la oscuridad. Pero mientras la luz de su determinación empezaba a brillar intensamente, la sombra del nahual se movió, acercándose con malicia. «Recuerden, la verdad no solo libera, también destruye», dijo, su voz profunda y vibrante. En ese instante, la forma del nahual se convulsionó, y de su interior emergieron símbolos oscuros, letras antiguas que giraban como tormenta alrededor de ellos. Esas palabras flotaban en el aire, formando un conjuro que llenaba el espacio con un terror palpable. La negrura se tornó más palpable, y antes de que pudieran responder, las palabras en el aire se materializaron como sombras que serpenteaban hacia ellos, buscando atraparlos, devorarlos. «¿Estás lista para descubrir la verdad de tu legado, María?». La voz del nahual era un canto de sirena, un murmullo tentador que prometía poder, pero también destrucción. María sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba, los ecos de su madre y su familia resonando en su mente. «Javi, tenemos que recordar la historia completa, cada detalle. Antes de que nos consuma». Las sombras de su historia comenzaron a arrastrarse,
convenciéndolos de que se regocijaran en su confusión, mientras buscaban respuestas. Pero ¿será el sacrificio el precio para liberarse, o quedarán atrapados en el abismo, repitiendo el legado maldito por toda la eternidad? Los murmullos de su madre llenaron el aire, la clave está en la memoria y en la elección. Pero, en medio del caos, en el instante en que la oscuridad estaba a punto de cerrar sobre ellos, las sombras gritaron dolorosamente, y el nahual desapareció momentáneamente, dejando solo la pregunta colgando en el aire: ¿y si alguna vez han deseado no recordar? El silencio se hizo, y la tensión era palpable. La única certeza era que el infierno estaba a punto de desatarse. La oscuridad titiló, y frente a ellos se extendió un espectro de sus peores temores. María y Javi se miraron, sus ojos reflejaban el miedo, pero también la determinación. La risa del nahual se desvaneció momentáneamente, dejando un eco inquietante que se enrollaba como serpiente en sus oídos. ¿Recuerdas la historia que nos contaba nuestra abuela sobre el sacrificio?, susurró Javi, las palabras saliendo entre jadeos. Siempre hablaba de la elección de la memoria que pesaba en el corazón. María asintió, recordando frágilmente las historias. Eran relatos de ancestros, de pactos realizados en noches de luna llena. Todos los cuentos de la infancia le fueron lanzados a la mente en una tormenta de recuerdos. Fue por eso que se mudaron. Querían escapar pero no podían. La sombra siempre logra encontrarnos. Las letras oscuras en el aire comenzaron a tomar forma, retorciéndose en letras cada vez más grandes. Un mapa viejo surgió, delineando caminos que parecían sacados de pesadillas. Esto ni siquiera es un mapa, es un laberinto, murmuró Javi, mientras su mirada se hacía intensa. Nos está guiando hacia lo demás. María sentía que el peso del petardo de preocupación se movía en su pecho. ¿Qué es lo que necesitamos para romper la maldición? ¿Qué hay que hacer? Necesitamos recordar todo lo que nos contaron, respondió Javi, su voz subiendo de tono. Las historias olvidadas, las sombras que temimos. Debemos desenterrar los secretos que nos han mantenido cautivos. Las sombras comenzaron a acercarse, tentadoras y amenazantes, urgiéndolos a sucumbir ante el abismo de la ignorancia. María sintió el frío que emanaban, un abrazo mortal que hacía que el aliento le fallara. No podemos permitir que nos atrapen. Con un empuje de adrenalina, comenzó a recitar lo que recordaba, fragmentos de la historia, palabras susurradas desde su infancia, nombres olvidados que adquirían peso en su mente. Cada palabra resonaba como un canto de guerra, desterrando la oscuridad a su alrededor. Javi se unió, sus voces entrelazándose, creando un eco poderoso que contrastaba con el murmullo malicioso que parecía devorarlos. Cada mentira alimenta al nahual. Cada secreto lo hace más fuerte, dijo Javi, sintiendo oleadas de energía mientras sus recuerdos tomaban forma. Debemos recordar, confrontar a aquellos que se marcharon. Ellos saben más de lo que creemos. De repente, los símbolos oscuros comenzaron a chisporrotear y a desvanecerse, como si cada palabra pronunciada removiera las cadenas que ataban a su madre. La imagen de su madre, o lo que quedaba de ella, parecía volver a cobrar un poco de su esencia, un brillo tenue en su rostro espectral. «Madre, ayúdanos. Recuerda», gritó María, la angustia rompiendo el silencio. «Ella es solo una sombra ahora», dijo el nahual, regresando de las sombras con una sonrisa burlona. «Nunca podrán liberar a los que se han perdido. El pasado pesa más que su futuro». María se armó de valor, sintiendo que, a través de sus recuerdos, podía llegar a algo mucho más profundo. «Quizás no, pero podemos intentar, al menos, para que tu sombra no nos consuma a nosotros». En ese instante, un grito desesperado resonó por el aire, y la figura de su madre pareció experimentar una fracción de libertad, como si el eco de sus palabras rompiera solo un poco la oscuridad. Pero antes de que pudieran aferrarse a la esperanza, un nuevo rumor comenzó a crecer entre las sombras, un murmullo reiterado que soplaba en su dirección. «¿Estás segura de lo que deseas, María?». La voz del nahual surgió, retumbando en su mente como un eco perpetuo. Era un susurro helado, lleno de tentaciones que amenazaban con quebrantar su determinación. «Cualquiera que sea, por más oscuro que sea, prefiero enfrentar la verdad que vivir en mentiras», replicó María, pero su corazón latía con fuerza desmedida. La pregunta vibraba en el aire, desafiando su resolución. El nahual sonrió, los ojos de sombras ardían con una intensidad grotesca. «Entonces, prepárense. La verdad que buscan puede ser más terrible de lo que
jamás imaginaron, antes de que pudieran reaccionar, la oscuridad se abalanzó sobre ellos como un mar en tempestad, arrastrándolos hacia un abismo lleno de ecos y gritos, llevándolos al lugar donde todo había comenzado. ¿Están dispuestos a pagar el precio por el conocimiento?, resonó la voz del nahual, alzando las voces de los que se habían perdido en el pasado, retumbando con furia y dolor. Porque este viaje recién comienza. La intensidad de la negrura era abrumadora. María y Javi estaban atrapados en un ciclo de miedo y revelación, como si sus miedos se unieran para formar un torbellino destructivo. Pero en medio de todo ese horror, una chispa de esperanza comenzó a resplandecer entre ellos, como una lámpara titilante en la penumbra. María sintió que el aire se volvía más ligero. Aún con el aliento entrecortado y el terror apretando su pecho, recordó las historias de su infancia. Todas las narraciones de amor, lucha y sacrificio que su madre solía transmitirles. Debemos enfrentar el pasado, Javi, susurró, mientras el eco del nahual retumbaba a su alrededor, como un ominoso recordatorio de su poder. El brillo interno del amuleto la había renovado, alimentándose de la fuerza de su determinación. Recuerda todo lo que somos. Nuestra familia fue fuerte, valiente y no nos rendiremos. Las memorias comenzaron a danzar en su mente, imágenes de su madre como una guerrera, luchando contra el nahual, el sacrificio que realizó al sellar su futuro. Por ellos y por aquellos a quienes amamos, replicó Javi, su voz resonando con un nuevo fervor. Las sombras parecieron retroceder, abrumadas por su firmeza. El nahual estalló en risas burlonas, pero había una nota de incertidumbre en su tono. Sus lazos familiares son débiles. El ciclo siempre se repetirá. María y Javi se miraron, un entendimiento silencioso brotó entre ellos. Se necesitaban, y juntos podían romper la maldición que los había perseguido por generaciones. Nosotros somos nuestra propia fuerza, murmuró María, y, al unísono, alzaron el amuleto con las dos manos. La luz estalló como una explosión de vida, iluminando la oscuridad que los contenía. Era como un canto, una melodía que resonaba con la fuerza de sus estimuladas memorias. La risa del nahual se apagó rápidamente, como un eco que se disuelve en la distancia. «Atravesemos esto de una vez», gritó Javi, sintiendo como la energía del amuleto invadía sus cuerpos. Las sombras comenzaron a disolverse, el miedo ya no los dominaba, se habían convertido en guerreros en lugar de víctimas. Cuando la luz creció hasta el punto de estallar, la oscuridad se retorció y se disipó. Las visiones de sus antepasados aparecieron frente a ellos, llenando el aire con sus palabras ancestrales. La verdad debe ser abrazada, resonó una voz, pero esta vez era una dulce melodía, una promesa de redención. El nahual, expuesto a la luz, comenzó a transformarse. ¿Qué han hecho?, gritó, su voz vibrando con horror. Las almas perdidas que lo acompañaban se retorcieron, liberándose de su yugo para unirse en un cántico de esperanza. En ese momento decisivo, el pasado de María y Javi comenzó a revelarse. Descubrieron que sus padres habían forjado el amuleto no solo como un símbolo de protección, sino como un vínculo entre todos los que habían luchado antes. Cada sacrificio, cada historia, estaba entrelazada con su legado. Lo hacemos por nuestro futuro, afirmaron al unísono, alzando más alto el amuleto frente a sí. La luz estalló, desgarrando la oscuridad que rodeaba al nahual. «No. Esto no puede ser», gritó, mientras la sombra se tornaba más pequeña ante su luz. «Las sombras siempre regresarán». «No si nosotros podemos ayudarlo», replicó Javi, mientras la fuerza del amor de los hermanos se multiplicaba en cada palabra. El amuleto comenzó a brillar con fuerza, envolviendo al nahual, y la oscuridad se disolvía como cenizas al viento. El silencio fue absoluto, y luego se escuchó un último eco perturbador del nahual mientras desaparecía completamente. «Esta batalla siempre regresa, pero hemos ganado una vez más». La aldea estaba callada. Pero había un nuevo amanecer en el horizonte, y María y Javi se abrazaron con lágrimas en los ojos, sintiendo que lo que había sido un legado maldito podía ahora convertirse en uno de amor y esperanza. «Lo hicimos», dijo Javi, mientras las sombras del pasado se desvanecían. «Podemos reescribir nuestra historia». «Así es», sonrió María. «La luz siempre encontrará un camino. Prometamos seguir adelante, proteger a nuestra familia y contar nuestra verdad». Se alejaron del bosque, con el aliento lleno de alivio y la esperanza palpitando en sus corazones. Volvieron a la vida en la aldea, y sabían que aunque el pasado había sido pesado,
El futuro pertenece a quienes tienen la valentía de iluminar las sombras con la verdad. Debemos recordar esto: en cada sombra hay una luz, y cada historia tiene el poder de guiarnos a un nuevo amanecer. El legado que comparten ahora les pertenece a ellos. No dejes que esta historia se esfume en la oscuridad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas mostrar tu apoyo ahora más que nunca.